¿Está Argentina para repetir como campeona del mundo? ¿Cuánto puede influir esta versión de Leo Messi? ¿Será titular revulsivo? ¿Es mejor este grupo que el de 2022? ¿Cómo juega la selección de Argentina? Un gusto saludarles, soy Andrés Lichbel y para mí es un placer darle la bienvenida a este podcast donde nos acompaña Juan Javier Cochesa, nuestro gran amigo y palabra certificada con la selección de Argentina, Bruno Vain. Y nos encargaremos pues de darle respuesta a estas preguntas en esta previa del campeón mundial. ¿Cómo estás, Bruno? Un placer, chicos, estar acá y cuántas preguntas. Estaría bueno empezar a andar ese camino de las respuestas entre todos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. Y bueno, Bruno, de nuevo, qué bueno verte. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hicimos esto juntos, pero siempre es un placer. Bueno, vamos a entrar en materia porque son muchas preguntas y muchas cosas que hay en el aire. Primero, Bruno, te quiero preguntar, ¿cuál es la sensación que se está viviendo alrededor de este combinado nacional? Que a priori hay una presión que ya no es igual a los mundiales anteriores. Creo que desde el 90 en adelante se cargaba con una presión que ciertamente se disipó en Qatar. ¿Cómo lo viven ustedes? Es un buen punto el que tocas porque naturalmente, después de tanto tiempo sin ganar no solamente un mundial, sino títulos importantes, la selección cargaba con ese peso que a partir de Copas Américas y finalísima pudo ir sacándose de encima, coronado con lo que ocurrió en Qatar. Pero el desafío de este cuerpo técnico es justamente hacer que no desaparezca ese hambre. Y creo que en muy buena parte del proceso hacia Estados Unidos eso se notó. Y quizá la mejor evidencia sea la doble fecha de eliminatoria frente a Uruguay y Brasil, en la que no participa Lionel Messi y Argentina gana ambos partidos con mucha autoridad, particularmente el de Brasil. Eso creo que fue un espaldarazo importante para el grupo que viene pidiendo pista desde atrás. Ahora, Juan, esta convocatoria que ya vamos a estar analizando cuenta con gran mayoría de los jugadores que formaron parte de aquella camada gloriosa de Qatar 2022. Quizás unos en momentos diferentes, unos en mejor estado, otros podemos decir que no es lo mismo. ¿Cómo ves a este núcleo de jugadores que sí se preserva de Qatar en esta ocasión? Bueno, es muy fácil, obviamente, hablar antes de que pase el Mundial y los hechos, porque podemos decir lo que sea, básicamente. Pero a priori, creo que lo de Scaloni y la lista hay un error. Y esto es una opinión netamente personal. Me gustaría saber qué Bruno opina más adelante. Que han cometido otros ex campeones, ¿no? Salvo Francia, el mundial anterior, que creo que ha sido una generación dorada, que si repites los mismos jugadores, probablemente el resultado va a ser el mismo. Pero llevarte un core, un grupo, un núcleo base de mundiales anteriores, sobre todo si no están en buen momento. Caso, diría yo, particularmente de Paul. Mismo Paredes está jugando muy bien en Boca, pero no sé si habría mejores que él. Eso te puede llevar a no tener un buen rendimiento. Entonces, ahora que veamos la lista en específico, hay algunos nombres en los cuales, si yo fuera Scaloni, no los hubiese llevado, y hay otros que están fuera que creo que tienen mucho mejor rendimiento actualmente. Igual, Bruno, tu opinión con respecto a esto también quisiéramos escucharla. Sí, me parece un punto interesante el que toca Juan. Es cierto que no hay una renovación tan grande, son 9 los jugadores que salieron campeones del mundo en Qatar y no están acá, entre ellos algunos que se han retirado de la selección, el caso de Di María y de Armani, otros que estaban imposibilitados de jugar por lesión, como Foyt, que probablemente hubiera estado si llegaba en las condiciones físicas. Y a partir de ahí se abre siempre el debate en estos casos, hasta qué punto el conocer el funcionamiento, la parte táctica, el ser alguien bien del riñón de un entrenador y también lo que pueda sumar en el vestuario, te eleva para ese pequeño diferencial negativo, podemos decir, que arrastrás respecto de tu nivel de hace 4 años, 3 años y medio, para ser precisos. Y De Paul entra un poco en ese signo de pregunta. Me consta que De Paul trasladó su inquietud al cuerpo técnico antes de dejar el Atlético de Madrid para llegar al Inter Miami, porque recordemos que De Paul venía de jugar con mucha continuidad en el Atlético del Cholo, incluso partidos de Champions, era una presencia muy importante
para el colchonero, y la aprobación del cuerpo técnico fue: mientras vos estés en condiciones, nosotros, no importa que vayas a la MLS, te vamos a mirar y vas a ser tenido en cuenta como lo que siempre le diste a este grupo. Entonces, yo coincido que no es el mismo De Paul de hace 4 años, pero me parece que para estar fuera de los 26 tendría que estar mucho más abajo todavía. Después podemos discutir si da para que vaya de arranque. El Mundial te ofrece muchas dinámicas en el durante, y esto Scaloni puede dar fe porque el equipo Lo vimos que con Enzo jugando no es en el mismo Mundial pasado. que terminó. Sí, sí. Sí, Enzo, que no arrancaba como titular y terminó siendo Enzo, el una propio solución. Julián, chicos, no nos olvidemos Julián, que claro. Argentina ingresa con Lautaro en el primer partido, lo que son las pequeñas diferencias mínimas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Pipa Higuaín, que si en el Mundial 2014 por esos centímetros la pelota entraba, nosotros hoy lo alabamos como Di María, y es un tipo que ha sido injustísimamente castigado por cuanto meme haya dando vuelta. Bueno, ocurrió algo similar. Por suerte, no para Lautaro, que es más joven y tiene chance de revancha en este mismo Mundial, y quizá en el que viene, pero frente a Arabia Saudita, Lautaro Martínez es titular. Por milímetros de VAR no consigue un par de goles que le hubieran dado seguramente la chance de seguir jugando de arranque, y Julián Álvarez hoy no sería el que es. Bueno, así es el fútbol. Sí, justo en estos análisis que también a quienes nos ven los invitamos a repasar el resto de las selecciones. Hablamos de los campeones mundiales, es una constante que siempre un jugador que irrumpe se hace titular. El caso de, Pedro en 2010 que le quita el puesto a Fernando Torres, Matuidi en 2018 que termina quitándole el puesto a Dembélé para hacer otra demarcación, y Argentina tiene elementos para que alguno de estos elementos que quizás arranque del banco pueda hacerse el puesto, porque la verdad es muy nutrida la convocatoria. Y acá la estamos viendo. Estos son los llamados por Scaloni. En el arco, bueno, sin discusión, el Dibu Martínez es el 1. Creo, y quisiera saber tu opinión, Bruno, con respecto a Filol y Dibu Martínez en cuanto a quién es más grande, tanto en la selección argentina como en general para el país. Bueno, estamos en una época mucho más mediática, ¿no? Por eso todo lo que el Dibu hace, tanto dentro como fuera de la cancha, tiene una repercusión que difícilmente el Pato pudiera igualar. Para quienes vivimos lo que hizo Filiol en el 78 y lo que nos genera en el corazón, tiene un impacto muy importante. Yo creo que este 11 es muy parecido, con la duda de Nico. Yo creo que Nico González es un jugador muy querido, muy de Scaloni, pero si yo tuviera que apostar por un 11, para mí va a jugar de arranque, sobre todo contra Argelia, con los dos arriba, con Julián y con Lautaro, pero este es el núcleo de la selección argentina, con posibles recambios de importancia. El caso de Thiago Almada, de Nico mismo, que puede entrar por derecho, Juliano Simeone, por izquierda digo, y Juliano Simeone por derecha, como tipos que pueden ser alternativas junto a Nico Paz para cambiarte un partido que se complique. Ahora, Juan, siguiendo por líneas, ya sabemos que en el arco no hay discusión. Ahora en la defensa, Tagliafico creo que es un inamovible, al igual que Cuti Romero, que al parecer ya está bastante bien con respecto a la lesión que acarreaba. No así el caso de Nahuel Molina, el cual, y esto lo puedes confirmar tú, Bruno, si es así, se asoma la posibilidad de que Capaldo o Guiay puedan ingresar en la convocatoria. De hecho, Capaldo podría estar contra Honduras en partido amistoso. Y Juan, Lisandro Martínez o Otamendi, aquí no estoy seguro de que haya un claro titular. ¿Cómo ves tú esta zona del campo para Argentina? Bueno, ahí es donde creo que hay una de mis grandes dudas, porque para mí... Para hacer la salvedad, Montiel es el que no, sí. el que podría salir por Montiel. Capaldo o Guiay. Yeah. Adelante. Para mí el titular por izquierda tiene que ser Senesi, y ni siquiera se lo lleva, ¿no? Creo que es el que tiene mejor momento. O sea, Lisandro sí terminó jugando muy bien con el United, pero acarrió varias lesiones, sobre todo una muy larga, que no sabe si va a estar para el primer partido. Si está, probablemente sí creo que es acertado que sea el Otamendi, no sé. Imagino que Bruno probablemente tendrá otra opinión, pero Otamendi futbolísticamente creo que no va a ser el mejor de los centrales que tiene, pero sí te da, obviamente, ese liderazgo y todo lo que necesitas en la saga, sobre todo si tienes a Romero y otros grandes mediocentros que te pueden hacer la cobertura. Pero hablando de la convocatoria, sí, dile, Bruno. No, por favor, dale.
Sí, hablando de la convocatoria, el comentario que tenía en defensa sobre todo era el de no haberse llevado a Senesi, que me parece que es un error grande, es un excelente jugador, está en un excelente momento y ahora pierdes el proceso por los próximos 4 años prácticamente, o 2 hasta que comiencen eliminatorias. Y lo de Capaldo creo que sería acertado. Yo pienso que es uno de los laterales derechos o el que mejor momento tiene también. Sí, habrá que ver digamos, lo último de las condiciones físicas de Nahuel Molina. Es cierto que el Cuti aparece como recuperado. Y en cuanto a la duda de Otamendi o Lisandro Martínez, creo que la prueba está en el 2024, la previa del debut en la Copa América, ¿no? Cuando Otamendi traía todos esos pergaminos de varios mundiales encima, los títulos y demás. Y Scaloni ahí me parece que tuvo un gran acierto, porque pocos días antes se empezó a escuchar, parece que no juego también, Lisandro de titular, y fue Lisandro. Y estuvo el mérito de Scaloni de mantener a Otamendi motivado para que más adelante en la Copa América, cuando le toque jugar, entre y sume. A mí me parece que Lisandro ha superado los problemas físicos y hoy está un escalón por delante de Otamendi que te puede aportar con su experiencia, llegado el caso, en algún partido o ante algún problema físico. Pero de arranque yo me imagino a Lisandro Martínez en toda la primera fase. Y también entendiendo la naturaleza de este torneo, que además tendrá un partido adicional, es muy importante siempre que esté la posibilidad de rotar y refrescar, dar descanso a los jugadores, es un argumento importante y muy probable que ya en el tercer partido contra Jordania, pues Scaloni se pueda tomar esta atribución. Seguimos viendo los convocados del combinado argentino y vamos en el centro del campo. En eliminatoria fue la constante de Paul, McAllister y Enzo. Creo que esto tendrá continuidad en la Copa del Mundo y vemos otras caras, el caso de Lo Celso, que se quedó fuera del Mundial de Qatar por cosas de la vida, por una lesión. Paredes ya en otra etapa en Boca, Barco y Palacio. Bruno, yo creo que en cuanto a funcionamiento, al menos en esta parte de la cancha, va a ser algo muy similar a lo que hemos estado viendo en los últimos 4 o 5 años. Sí, creo que Enzo y McAllister han mostrado a lo largo de estos últimos años en Europa su polifuncionalidad, ¿no? Que pueden, justamente con esto que tocaba Juan, de la ausencia quizás de Paul en algún partido, esto puede alterar a dónde se mueven McAllister y Enzo en el caso del ingreso, supongamos, de un Nico Paz o de un Giuliano Simeone. Y tanto McAllister como Enzo han mostrado que pueden ser útiles tanto como recuperadores como jugando más cerca de los hombres de punta. Y para Scaloni eso es muy útil. Juan, y hablar también de aquella, digamos, polivalencia con la que cuenta Scaloni. A ver, yo recuerdo en Qatar que a partir de octavos él no repitió hasta llegar a la final el mismo esquema. Recuerdo contra Australia un 4-3-3. Contra Holanda sorprendió con una línea de 3 que para muchos fue sorpresa. Contra Croacia más un 4-4-2 con Messi un poco libre. Y digamos que Scaloni no es un entrenador que se casa con un sistema, sino de acuerdo a lo que pide el rival, él adapta y sus jugadores interpretan el mensaje. Tomando esto en cuenta y viendo también la defensa, jugadores como Medina, que puede jugar de central, la polivalencia de los centrocampistas que mencionaba Bruno, ¿cómo ves que puede estar mutando esta selección de Argentina más allá del 4-3-3 que nos tiene acostumbrado? Sí, el momento de analizar este 11, una de las opciones fue la que mencionaba Bruno. Creo que jugar con Julián y Lautaro arriba, un 4-4-2, podría ser una excelente opción. Y eso también ayudaría a entrar un poco más, o que entre Nico Paz también, ¿no? Si vas a jugar un 4-2-3-1 en vez de Lautaro. El problema es que no sé si Scaloni vaya a estar para hacer inventos, ¿no? Porque lo que tú dijiste fueron cambios de formaciones con jugadores que ya estaban demostrados y venían con mucho proceso, ¿no? Ahora, no sé si un 32, un 16avos o un octavos de final, ¿no? Vayas a poner a Nico Paz de titular, ¿no? O el mismo Barco, que tuvo una excelente temporada y también te puede dar esa polivalencia por izquierda, por el medio centro. Yo honestamente lo veo manteniendo el 11, pero sí creo que tiene una ventaja, como mencionabas Andrés, con otros procesos en que tiene varios jugadores que pueden pelear por el titular y pueden jugar en varias posiciones al mismo tiempo. Sí. Bueno, vamos a pasar a la zona de ataque y me quiero detener para hablar de no solo la figura de la selección argentina, sino de la figura de este mundial y de todos los mundiales que hemos visto desde hace mucho tiempo, es Lionel Andrés Messi.
Bruno, yo me atrevo a decir que hoy hay pocas personas en el mundo que tienen la posibilidad de ver al día a día a Lionel Messi desempeñarse en su club, y lo menciono por tu cercanía con la MLS y por tu cercanía con Miami, que es donde Messi se está desempeñando. Y te quiero, más allá de que nos expliques cuál puede ser el rol de Messi en esta camada, que sabemos que siempre va a ser positivo tenerlo, pero quisiera escucharte, más allá de la edad de Messi en comparación a 2022, cómo juega el Messi de hoy en comparación a ese que vimos en Qatar y nos deslumbró, y cómo puede aportarle este Messi con estas condiciones a esta selección de Argentina. Es buena la pregunta, Andrés, porque uno quizás podría pensar, bueno, con la edad que tiene y que no lo conoce tanto y ve algún rato de un partido del Inter Miami, hay gente que menosprecia mucho a la MLS y lo ve caminar. Yo creo que Messi es un animal diferente y que uno cuando decía, no, pero hay césped sintético, no va a jugar, no, pero esta es una copa pequeña, no, va con el Inter, juega a donde haya que jugar, se compenetra con la competencia, sabe los reglamentos, viene haciendo en este último tiempo un trabajo particular junto a Rodrigo de Paul, el otro día lo contaban, más allá de los entrenamientos del Inter Miami, preparándose de una forma diferente para la Copa del Mundo, y sabemos que es un tipo al que no le gusta salir y mucho menos jugar segundos tiempos, porque es válida, yo creo, debido a la edad y por ahí a un aporte que uno puede entender como no tan sustancioso durante los 90 minutos, la pregunta de Messi al banco. Para otro tipo que rinda exactamente en las mismas condiciones que Messi, pero sin tener esa cabeza y esa mentalidad, quizás uno podría tener la duda. Con Messi no. Messi quiere jugar de arranque, Messi quiere influir siempre y eventualmente estará en el cuerpo técnico la decisión de, en cuestiones como decíamos antes, un eventual tercer partido luego de haber ganado los dos y clasificar. En otro momento Messi quizás hubiera sido titular porque le gusta el rodaje y le gusta participar. Quizás aquí uno puede preguntarse, ¿venga del banco? Sí. Pero en otras condiciones Messi va de arranque y Messi quiere aportar y correr, y se lo ha visto en los últimos partidos antes del receso en la MLS, teniendo piques para recuperar y tirarse a los pies para sacar una pelota al lateral. A mí me parece que vamos a ver un Messi muy comprometido en sus últimos partidos con la selección argentina. Juan, la misma pregunta. No, mira, no hay secretos con respecto a Messi. Tenemos 20 años viéndolo al primer nivel. Como dicen por ahí, que ya lo maravilloso se ha hecho cotidiano con verlo a él en tanto tiempo. Pero en cuanto al sistema táctico, Juan, y sobre todo a cómo él se puede desempeñar en la cancha, ¿cómo lo ves actuando a Messi? Porque, a ver, más allá de que tenga unas cualidades y sea un genio en la historia del fútbol, quizás es el más grande, pero la edad pega a todos, y creo que el mismo despliegue que él tuvo en Qatar, sobre todo con esos arranques del costado izquierdo, quizás ya no los pueda emplear. Entonces, por eso quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves el rol de Messi, de esta versión de Messi en el Mundial de 2026? Bueno, primero de acuerdo con Bruno, ¿no? Si Messi está, tiene que jugar. Es la estrella, es el mejor jugador de la historia, el mejor jugador de la selección, tiene que estar siempre, y tampoco es que no te va a definir un partido. Yo creo que todavía te puede definir un partido y ganar una copa él solo también. Ahora, lo que mencionas es cierto, tiene que ser un rol un poco diferente, y creo que ya ese proceso venía, ¿no? Desde la Copa América más reciente, Argentina tiene que aprender a jugar, y Scaloni buscar cómo es la manera táctica de defender con 10 jugadores, básicamente. Sobre todo ahora en el fútbol moderno, que los 11 jugadores están defendiendo desde que la pelota la tiene el portero, ¿no? Ahora, Messi sí te presiona y todavía marca un poco más que el territorio, pero no va a ser esa presión, ¿no? Que vemos el PSG que la tiene, el mismo Arsenal. Entonces, jugar como un segundo delantero, y luego la opción, por eso es que Nico estaba en el 11 que nosotros mostramos, porque creo que te puede aportar un poco más defensivo. El mismo Juliano también tiene, sobre todo viniendo del Atlético, te puede cubrir mucho los espacios. Pero ahí es donde yo quiero ver Messi, ¿no? Cerca de la portería, cerca del área, jugando detrás de delantero o de segundo delantero también. Es donde donde va a ser más peligroso y donde va a ser el cambio, claro. Es que Messi, a ver, si hay una constante con él, y no importa en cualquier etapa de su carrera, es que en la frontal del área, en la zona 14, si él tiene la pelota en sus pies y Exacto. tiene relativamente buen tiempo para hacer algo, algo va a hacer. Bien sea un pase entre líneas, bien sea un remate, bien sea el mismo irrumpir.
y vemos siempre con esta Argentina de Scaloni la amplitud que genera el equipo, con los laterales, sobre todo con Molina, hace que el equipo contrario se tenga que abrir, y ahí es donde setea esas pequeñas trampas donde Messi termina recibiendo en esa zona 14 y haciendo estragos, porque la verdad es que él tiene esa calidad para hacer que las maravillas pasen. Yo estoy de acuerdo con los dos. Messi, si puede estar, tiene que estar, y que sea el mismo partido, el andamiaje de la selección de Argentina los que determinen qué hacer con él. Pero sí siento, y Bruno, quiero saber tu opinión, que Scaloni va a tener que ser muy inteligente de cómo dosifica a Messi, porque lo vimos en la Copa América, sobre todo al final, que ya físicamente no estaba pleno, y entender de que acá van a ser más partidos de una intensidad muy diferente, y lo que queremos todos es que Messi llegue a las rondas definitorias en pleno estado. Y voy a decir un comentario final con respecto a él para darte la palabra, Bruno. En esta Copa del Mundo vamos a ver por última vez en un mundial o con la selección a Cristiano, a Modric, a muchas otras figuras, incluyendo a Lionel Messi. Entonces a nuestra audiencia les digo, en esta Copa del Mundo, abran bien los ojos, porque después de cierto punto, cada minuto, cada segundo puede ser el último que veamos a estos jugadores que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas con estas selecciones nacionales. La verdad que tenés razón, es un privilegio, sobre todo con Cristiano y Messi, que creo están un buen escalón por delante y que nos han dado una década en donde cada uno ha obligado al otro a ir un escalón más arriba en una batalla fantástica de la que fuimos los principales beneficiarios. Es cierto que Scaloni tiene que administrarlo de una forma diferente, porque Messi, a una edad bastante avanzada, ya bien superados los 30, era un tipo que jugaba siempre y que no quería salir, y que a veces nos preguntó, che, ¿no será mejor que salga? Y Messi jugaba todo el partido, los 90, no importa cómo iban, no importa cuántos partidos había por delante. Bueno, ya hace un par de años que eso cambió, por suerte, él lo entendió, y hay un importante ejercicio de dosificación que tanto Scaloni como el resto del cuerpo técnico tiene que hacer en base a resultados, a días, a temperaturas, a viajes. Son todas cuestiones que hoy el GPS está a la orden del día, y que a la edad de Messi sí se tienen que considerar. Como digo, por suerte el propio Messi lo entendió, y serán los partidos los que dictaminen, y el resultado cuándo dejará la cancha y en cuáles partidos no. Y algo que entendió esta camada, y parece que Scaloni fue el que finalmente logró que Messi no fuera el todo en la selección, sino que la selección acompaña a Messi y que lo complementen para hacer lo que ha hecho. Porque, Juan, yo creo que todos recordamos en aquellas finales que pierde Argentina, incluso en todos los torneos, que lo que se esperaba era que Messi hiciera algo, sin una estructura que lo soportara, sin una estructura que lo acompañara. Y creo que este no es el caso. Y creo que esta selección de Argentina ha sido exitosa precisamente porque ha logrado generar una estructura, una armonía que pueda darle a Messi el mejor contexto para el brillar. Sí, pero igual no necesitas, ¿no? Yo no veo una realidad, sobre todo con esta convocatoria que tenemos, en la cual si Messi, no sin necesariamente ser protagonista, pero por lo menos marcar una buena cantidad de los goles o asistencias del equipo y estar siempre arriba, vaya a llegar muy lejos, mucho menos quedar campeón, ¿no? Al final es tu diferencial, al final es tu líder, es la referencia que tienes arriba. Yo creo que el único que puede hacer algo así sería Julián, pero lamentablemente no ha tenido ese peso con el Atlético en los últimos meses o la temporada completa, ¿no? Juan, ¿ves a este Julián por encima del de Qatar, del City? No, la verdad que no, sobre todo el de ahora, 3 meses acá, no. Hay algo que no está haciendo clic en él. No sé si los reportes de que quiere salir del Atlético tengan que ver con eso, porque hay algo que no le está funcionando y se nota, porque la calidad que él tiene es para dar mucho más. Es un jugador que fácilmente, sobre todo en la Liga Española, tiene que estar anotando 20, 30 goles por temporada. No hay excusa. O sea, si no lo estás haciendo es porque algo está mal. Y no necesariamente en él, puede ser que lo están usando mal. Y ojalá sea eso, y aquí con la selección, conociendo a Scaloni, va a sacar lo mejor de él y va a colocarlo en las posiciones donde debería estar para que podamos ver ese provecho, ¿no? Bruno, ¿cómo ves el ataque o digamos los elementos con los que cuenta Scaloni, ya apartando a Messi, que creo que le hemos dedicado
y bien merecido un buen tramo del análisis. ¿Cómo ves al resto de los jugadores y entendiendo que la ausencia de Di María es una realidad y que en todos estos títulos que pudo cosechar la selección, él fue aspecto más que clave, más allá de los goles, es un jugador fuera de serie, uno de los mejores de su generación? Con lo que presenta hoy Argentina, ¿cómo ves en la zona de ataque al equipo? Sí, déjame tocar el punto que decías respecto de cómo Messi se ha acoplado al grupo. Se usa mucho la expresión que Scaloni pudo lograr que descuelguen el póster, ¿no?, de la pared para bajarlo a la tierra y que sea uno más, esto previo al 2022, y con esa misma dinámica los que llegan a la selección se incorporan quizás sin ese póster en la pared, ¿no? Y me parece que eso ha sido muy importante para la Argentina. En cuanto a lo de adelante, es cierto, no es el mismo momento de Julián Álvarez después de este paso con muchas dudas, sobre todo en los últimos tiempos en el Atlético de Madrid, pero lo que entrega Julián en cuanto a correr, recuperar, para los partidos más complicados, digo, ¿no? Quizá no tanto en la primera fase, pero recordemos que Argentina puede tener un cruce muy, muy complicado en la ronda de 16avos, que puede ser contra España o Uruguay, y que cualquier cosa puede pasar ahí, porque independientemente de si uno puede decir, bueno, Argentina está por delante, te va a dejar secuelas, te va a dejar secuelas físicas, te va a dejar algún amonestado, algún lesionado, en el caso de que Argentina pase. Entonces, ese sacrificio y esa entrega, Julián te la va a dar, independientemente del momento en el que esté. Y sí, me parece que el ataque es mucho más que Messi, ¿no? Nico Paz llega en un muy buen momento, le va a dar a la Argentina, no tengo dudas, muy buenos segundos tiempos, si no se llega a ganar el puesto en algún momento por alguna circunstancia. Hablábamos de las dos variantes por las alas que tiene, con Juliano Simeone por derecha y con Nico González por izquierda. Thiago Almada puede ser otro revulsivo importante, y hasta el propio Flaco López, que quizás es el menos probado de los de arriba, en algún momento te puede dar una variante importante. Entonces, Argentina adelante tiene mucho más que Messi, y los rivales lo saben, ¿no? Y ese es otro punto importante cuando hablábamos antes de si Messi va de arranque, de qué tiene Messi para dar en este Mundial. El hecho de que se esté cambiando Messi en el vestuario de enfrente sigue jugando un montón en la cabeza de cualquier rival. Claro. Sí, hablando de... Adelante, Juan. Sí, yo con la delantera, el único comentario que tenía que me parece muy llamativo es que no haya ido Buendía, ¿no? Yo creo que... Sí, para mí es la inclusión Buendía, más importante, sin que sea algo que raja la tierra ni rompe todo. Claro. Pero si tengo que quedarme con uno que me hubiera gustado ver en los 26, para mí es Buendía. Porque es que yo creo que Buendía, junto con Nico, pero Nico no sé si choque mucho con la posición de Messi. No quiero decir que los dos no pueden jugar al mismo tiempo, claramente, ¿no? Pero tener dos zurdos que les gusta jugar de 10 o de doble 10 lo hace complicado, ¿no? Por la naturalidad del fútbol y las posiciones. Entonces, Buendía era el que te podía ofrecer algo parecido, pero del otro lado, con otro perfil. Y Buendía es ese jugador que de los de arriba no lo veo en Juliano, no lo veo en Nico, que te puede cambiar un partido por completo en 20 minutos. Con el Aston Villa lo vimos. Yo creo que el llegar a cuarto en Premier y donde llegó por ganar la Europa League es gran parte por los goles que hizo él, que salieron de la nada. Eran unos goles de larga y media distancia que se los inventaba él solo. Y eso es algo que te hace falta en un mundial. No sé si recuerdas el gol de Maxi Rodríguez, Bruno, ¿no? O sea, sí, claro. Sin ese gol no existía el desempeño. Y fue un gol que salió de la nada, una magia que sale. Y yo no sé si los otros jugadores en el ataque, Sanz, Messi, claro, y Julián, te lo pueden dar, ¿no? Es cierto, esos tipos que te rompen esquemas en partidos como el que recordás, en donde la Volpe había ganado el duelo táctico, ¿no? Pero el fútbol se suma con goles. Sí, ya para nada más complementar en la fase ofensiva, hay un nombre que me gusta mucho, que es el de Juliano Simeone. Y Bruno justo hablaba hace un rato del desgaste físico, de correr, y creo que Juliano en partidos que se hagan largos, sobre todo en la fase, en las instancias finales, creo que le va a dar un pulmón extra a la selección de Argentina, que lo vimos, por ejemplo, con De Paul en el Mundial anterior, que daba ese ímpetu adicional que tanto se necesita como fondo físico en esas instancias. Creo que Juliano se lo va a poder dar a Scaloni. Bruno también hablaba de lo que serían pues, los cruces. Bien sabemos que sería contando con que Argentina quede en primer lugar, está en el grupo con
Argelia en el primer partido, luego Austria cierra con Jordania, Argentina quedando en el primer lugar se enfrentaría al segundo del grupo entre España y Uruguay, sería uno de ellos dos, que ya te voy a estar preguntando, Bruno, ¿qué opinas de cada uno de estos rivales? En octavos de final, bueno, hay infinidad de combinaciones en este mundial de 48 selecciones, pero podría ser Bélgica probablemente, y ya en los cuartos de final, si todo se da por el librito, que rara vez es así, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que, a ver, todos en nuestras vidas hemos soñado con Messi y Cristiano saliendo del túnel en una Copa del Mundo. ¿Cómo ves este camino? Y sobre todo, Bruno, los duelos contra Uruguay y España, porque España llega con un gran cartel, campeona de Europa, y Uruguay, si bien en el historial contra Argentina está por debajo, en los mata-mata está por encima. Entonces hay una rivalidad y un partido muy bonito allí. Sí, hacemos bien en concentrarnos en 16avos porque creo que más allá es absoluta futurología, en 16avos también lo es, pero en menor medida. A Argentina le ha tocado un grupo, es verdad, accesible, si es una palabra que se puede usar, y además porque ya esa tremenda ocasión de perder en el debut contra un seleccionado menor ocurrió hace 4 años. No digo que no pueda volver a pasar, pero es menos probable, sobre todo teniendo el mismo núcleo. Ahora, así como le tocó un grupo que podemos catalogar como más accesible, el primer cruce, que a priori tendría que ser más fácil que cualquiera de los primeros cruces anteriores, porque es una instancia previa, esto no había antes, los 48 equipos. Bueno, es complicadísimo, sea cual sea el rival. Obviamente que para mí España es más que Uruguay, pero Uruguay debe ser el 16avo más complicado que le pueda llegar a tocar a cualquier ganador de grupo, ¿no? Y además para la Argentina tiene un condimento extra por esta rivalidad de la que hablabas, Andrés. Juan, misma impresión. ¿Hasta dónde ves llegando a esta selección de Argentina? Y yo voy a responder rápido en mi lado porque no tengo mucho que analizar. Mira, hasta que se demuestre lo contrario, para mí Argentina es la campeona del mundo. Y es la campeona de todo porque ha venido ganando todo lo que juegue. O sea, hasta que no se demuestre lo contrario, por más de que en el papel sí considero que hay selecciones que llegan en mejor momento, yo voy a morir con Argentina. Honestamente, yo creo que Argentina, lamentablemente, para mí va a ser uno de esos campeones que terminan decepcionando, ¿no? Yo en un cruce con Uruguay y España en 16avos no lo doy como favorito. Con Uruguay un poco más cercano, pero creo que tiene las de perder, ¿no? Y quedarse en 16avos creo que sería una sorpresa para todos por lo que mencionabas del grupo y porque ahora, honestamente, quedar fuera de fase de grupo es prácticamente imposible para estas selecciones porque clasifican los terceros también, ¿no? Y es parte de lo que yo creo, y ahora le hago una pregunta a Bruno al terminar. El proceso creo que tenía que haber cambiado. Hay muchos jugadores que no siento que no tienen por qué haber estado en esta convocatoria. Y va a pagar lo que pasó con España también en su momento, que quiso mantener el mismo proceso, quiso mantener los mismos jugadores pensando que todavía tenían peso y eran estrellas y se quedaron en fase de grupos, ¿no? No sé si Bruno lo ves de la misma manera, no, probablemente no tan drástico como yo, pero ¿no te gustaría ver más un proceso con un 11 más cercano a tener a Barco, a Nico Paz, a Buendía, a Senesi, en vez de tener todavía a Otamendi, a De Paul, a Paredes como recambio? ¿O crees que esa es la fortaleza de esta selección? No, a mí me parece que el recambio se intentó. Yo creo que hay una búsqueda, pero el que viene de atrás te tiene que demostrar que está claramente por encima del otro. Y yo creo que en pocos casos ocurrió sin que esté ese premio, y el de Buendía quizás sea uno de ellos. Sí coincido, Juan, que la preparación de Argentina en muchos casos no ha sido la ideal. Por supuesto que llegar como últimos amistosos con Mauritania y Zambia, porque no vamos a contar los de estos inmediatos antes de la Copa del Mundo, en donde hay excesivos cuidados. La idea era jugar la finalísima con España, que no se pudo llevar a cabo. Antes, en noviembre, tampoco habían sido amistosos de fuste, y eso es lógico que te afecta, porque siempre es bueno llegar. Mira, yo pienso que incluso perdiendo es bueno llegar habiéndote medido con alguien cercano a vos y en la elite del fútbol. No me parece que fuera dramático si Argentina pierde 2-0 con España jugando regular. Creo que eso te da un roce distinto. Pero bueno, se llegó como se llegó, y si querés, ahí esta parte
de la diferencia o las dudas que pueda generar esta Argentina. Siempre para los que estamos con el corazoncito celeste y blanco está la idea de, bueno, en estos días, en Kansas, se gesta, se arma la química de un grupo campeón. Y con eso, alejándome de mi rol de periodista, es con lo que me quiero quedar, ¿no? Sí, esas historias que siempre, bueno, la del 86 en el campus de la América, etcétera, etcétera, siempre quedan ahí. Bruno, la verdad, un gustazo haberte tenido en este análisis de la selección de Argentina. Antes de que nos des un comentario final o algo más que quieras expresar con respecto a esta selección, esperamos tenerte más adelante durante la Copa del Mundo, mientras la agenda, los tiempos lo permitan, para ya con las manos en la masa, con el fútbol, habiendo empezado en la Copa del Mundo, poder analizar. Un placer, chicos, charlar de fútbol, que es algo que tanto nos gusta y además en la previa de una Copa del Mundo ya se empieza a sentir el calor y el color. Bueno, ustedes habrán hablado en muchísimas ocasiones de tantos temas que hay alrededor de un mundial que presenta un montón de particularidades interesantes para analizar, no solo por los 48 equipos. Creo que es especial desde un montón de ángulos. Y ojalá que veamos buen fútbol, buen clima en las canchas y que levantemos la cuarta, por supuesto. Juan, ¿algún comentario final? No, si levantan la cuarta, bueno, también estaría contento por eso. No crean que estamos en contra de Argentina, pues, pero... Por favor, no. He escuchado cosas mucho peores, Juan. Muchas gracias, Bruno. Espero nos veamos pronto también. Bueno, Juan Cochesa, Bruno Vain, un servidor, Andrés Lichfeld, un gran placer haberlos acompañado, invitarlos a ver el resto de los análisis de las diferentes selecciones que tenemos en nuestro canal. Esto es Idioma Fútbol y será hasta la próxima. Adiós.